Como decía, ha sido más de datos y fechas y acontecimientos. En esta segunda parte, pues quisiera poner en paralelo o en comparación ya los escritos y la enseñanza o la doctrina de estos dos santos del siglo XVI que fueron coetáneos y que llevaron estas vidas paralelas, ¿no? También en los textos hay su paralelismo. Y en concreto me voy a centrar en el tratado de la oración y la meditación y en una práctica o forma de oración que se perdió. En el siglo XVI, con la oración metódica, pues se organizaron, por ejemplo, ya existía antes el rosario, pero los misterios del rosario pues fraguaron en el siglo XVI y desde entonces, bueno, con San Pío V, con la batalla de Lepanto, con la Virgen del Rosario, la Virgen de las Victorias, pues se difundió el rosario y se organizó en torno a los misterios de la vida de Jesús. Y otra práctica religiosa que también, aunque ya existía antes con los montes montes de piedad que representaban de Tierra Santa en las peregrinaciones, pero también el Vía Crucis con las 14 estaciones y todo eso también digamos que se hizo metódico y se fraguó también en este siglo XVI. Pues San Juan de Ávila y San Pedro de Alcántara promovieron otro ejercicio de devoción que se perdió, que no siguió adelante. Y este ejercicio de devoción, pues fue la oración mental diaria en torno a la pasión, distribuyendo las escenas de la pasión por los días de la semana. Quien conozca el tratado de la oración y la meditación sabe que la segunda parte está dedicada precisamente a esta meditación metódica, esta oración mental diaria en torno a las escenas de la pasión distribuidas a lo largo de la semana. No fue un invento de San Juan de Ávila, pero sí que él fue un gran impulsor y una referencia para todos los santos de esa época, ¿no? Y en concreto para San Pedro de Alcántara, para Fray Luis de Granada y para otros santos, ¿no? Y eso es lo que quisiera exponer. Es como un género, la meditación de la pasión, que explosionó en ese siglo XVI, en que la devoción prácticamente se centró en la pasión. Voy a hacer como 3 pasos. Uno primero va a ser el paso de la Edad Media a la Edad Moderna y en cómo influye en el modo de meditar y de rezar. Un segundo momento, pues me centraré en el maestro Ávila, que fue el gran impulsor y el que hizo como método de todo esto, digamos, lo que tiene detrás, todo el pensamiento que tiene detrás. Y un tercer momento va a ser la comparación de la práctica que propone el maestro Ávila y la práctica que propone San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, voy al primer paso, que es la meditación de la pasión en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. En los ambientes monásticos de la Baja Edad Media se desarrolló mucho la meditación de la pasión como medio, sobre todo para los que estaban iniciándose en la vida religiosa, para los principiantes. Ahí distinguían entre los principiantes, los proficientes y los perfectos. Pues para los principiantes, para vencer las pasiones e iniciarse en el camino de la oración, en el ritmo del claustro. Es famoso en este sentido y proverbial un libro de San Beda el Venerable sobre la meditación de la pasión de Jesucristo en las 7 horas del día. O sea, es probablemente en la tradición cisterciense, de los benedictinos cistercienses, cuando empieza a organizarse la jornada del monje con las horas de la pasión, el reloj de la pasión. Y más o menos las distribuían así. Cuando rezamos todavía el breviario todavía se nota esto, en las oraciones también se nota que es el momento del prendimiento, el momento de la pasión. En las oraciones finales aparece todavía. Pero San Beda el Venerable distribuyó en las completas
se medita desde la última cena hasta el prendimiento en el Monte de los Olivos. En los maitines, el proceso religioso ante Anás y Caifás. En la hora prima, el proceso romano de Jesús ante Pilato. En la hora tercia, Jesús ante Herodes, la flagelación y la condenación a muerte. En la hora sexta, el camino de la cruz y las 6 primeras palabras. Y en la hora nona, que es la de la muerte, pues la séptima palabra y la muerte en la cruz. Y en las vísperas, el descendimiento y la sepultura. De tal manera que cada día el monje revivía toda la pasión de Cristo, ¿no?, a lo largo de las horas de oración, cada vez que se reunían la comunidad monástica para rezar. La devoción monástica, digamos, de la Edad Media, se centraba en la admiración de la obra de la redención, expresada sobre todo en adoración más que en imitación. Cuando llegaron las órdenes mendicantes en el siglo XIII con los franciscanos, los dominicos, pues recibieron esta herencia de los monjes. Ya saben que los monjes vivían en monasterios, apartados, tenían una vida muy ordenada en el monasterio y no tenían relación con el exterior. Sin embargo, las órdenes mendicantes eran predicadores que vivían en la ciudad. No tenían monasterio, sino que tenían conventos, ¿no? Y pasaron digamos, las etapas de la vida religiosa, de la vida purgativa, iluminativa y unitiva, pues la pasaron los mendicantes. Y aquí el gran codificador fue San Buenaventura, que escribió también una obra que se llamaba El oficio de la pasión del Señor, donde adapta, digamos, la meditación de la pasión o la oración en torno a la pasión del Señor cada día a estas órdenes mendicantes, que tienen otro ritmo, que salen a predicar el Evangelio fuera, ¿no? Y uno de los más representativos también de esa época es Guillermo de Durango, que hace, digamos, la codificación ya final que luego se estableció en todas las órdenes mendicantes y cambia un poco lo de San Beda el Venerable. Él empieza con digamos, la vigilia, el prendimiento del Señor, las burlas en los maitines, la entrega a los gentiles en la hora prima, la flagelación y la condenación a muerte. Como ven, son como los misterios del rosario, ¿no?, pero aplicados a la vida de cada día. Y aquí ya en las completas es la sepultura, así como para los monjes las completas era cuando empezaba el día, porque se levantaban para hacerlas. Sin embargo, aquí ya tienen otro orden más adecuado a la vida de estas órdenes mendicantes, ¿no? Y otro paso más fue cuando se inició en el siglo XIII las órdenes mendicantes. En el siglo XIV empieza a implosionar, sobre todo a partir de Europa, la devoción moderna, que recibió también esta herencia y siguió meditando sobre la pasión, pero la devoción moderna aportó una gran novedad en cuanto al método, ¿no?, porque la devoción moderna ya tiene una sensibilidad renacentista, humanista, que obliga también al orante a salir del anonimato del coro. Cuando están en el coro, pues todos rezan lo mismo las horas y ya es una oración personal, ya no es ni siquiera en el convento que se juntan, sino que ya es una oración personal, una oración mental, que busca las virtudes también y las prácticas exteriores en la vida, porque no están apartados de la vida, no hay una fuga mundi, sino una inclusión en la vida. Y la devoción moderna lo que intenta es la regeneración de la imagen interior de Dios en el hombre, más que apartándose del mundo exterior, del claustro, trabajando en el interior, en el alma de la persona humana. La meditación se hace que entren en juego, digamos, las potencias del alma, ¿no? Es mucho más humanista, subiendo de una a otra. Y cambia la forma de meditar radicalmente, de tal manera que los monjes, es lo que se llama la escala claustrarum, que es como si tienen un texto, el estilo que tenemos nosotros a veces de hacer el comentario de texto, ¿no?, que vamos de una parte a otra según el texto y vamos comentando el texto. Y así lo iban meditando los monjes, por decirlo de una forma llana, la escala racional, que es según el desarrollo del discurso. Ese sería. Pero la forma de meditar que tiene la devoción moderna es diferente y es la gran novedad. Es la escala, digamos, de la persona humana. Entonces, para la devoción moderna tienen un texto y no lo van fraccionando, sino que lo van
meditando de manera diferente. Primero lo pasan por la inteligencia, luego lo pasan por la voluntad, luego lo pasan por el corazón. O sea, es el hombre la medida de todas las cosas ya en el Renacimiento, ¿no? Y es el hombre el que, digamos, marca el ritmo de la oración y de la meditación, no los textos los que se lo marcan, ¿no? Y es curioso porque en este sentido el cambio del lenguaje es significativo. Para los monjes la oración es la lectio divina. Cuando entra la devoción moderna, esta forma de llamar a la oración termina, ya no llaman la lectio divina, sino que lo llaman la meditatio. La oración es meditación, no es lectura, ¿no? Los monjes, como sabemos, hacían la lectio divina, que era leer un texto de la Escritura, hacer la meditación, en ese sentido de ir recorriendo los pasos del texto, como era meditar, es rumiar, viene de ahí, de edo, de una palabra latina, edo que es comer, meditar es rumiar el texto. Luego venía la oratio, que eran las implicaciones prácticas de ese texto, y finalmente la contemplación. En la devoción moderna se rompe el esquema. Ya no hay, la lección no es lo fundamental, sino que es la meditación, y no se llega nunca a la contemplación porque lo importante es la acción. O sea, no buscan a Dios en el éxtasis, fuera de sí, sino que lo buscan dentro de sí y generando una vida virtuosa. Eso es lo que pretenden, ¿no? Por tanto, el cambio es bastante radical. Esto viene de Europa, pero en España el primero que lo recibe, curiosamente, es un benedictino, García Jiménez de Cisneros, que era prior en Montserrat, en el monasterio de Montserrat, y que conocía esta tradición europea y que escribió ya un ejercitatorio de la vida espiritual en el año 1500. Y dice él que lo escribe en lengua vernácula, por tanto, entonces siempre era en latín, dice, lo escribe en lengua vernácula para que sea accesible al pueblo simple y devoto, con poco conocimiento en materia espiritual. O sea que se democratiza lo que antes era, de alguna forma, por la lengua y por el lugar donde se hacía, para unas personas consagradas y especiales. Aquí es para todo el pueblo. Tiene ese deseo de que vaya para todo el pueblo. Sí que cambia una cosa también muy importante, es que ya a partir de el año 1492, con la imprenta, con Gutenberg, pues lógicamente ya no hay que ir al coro para leer todos en un libro, sino que cada uno puede tener su libro. Entonces también se hace, digamos, una devoción más privada, más de la persona. Antes, si no estaba uno en un monasterio donde hubiera una biblioteca y hubiera libros, pues no sé, y cuando se rezaba, pues era esto que vemos en las catedrales, el facistol, donde aparecía que todos leían en el mismo lugar. Sin embargo, ahora ya los devocionales, de tal manera que hay unos estudios de los Melquiades Andrés, ha hecho unos estudios de las publicaciones que hay hasta 1560, desde que empieza la imprenta, y habla de que se publican 1200 títulos de este tipo devocional. O sea que la explosión de esta espiritualidad fue muy importante. Esto eran los medios, pero ¿qué es lo que había pasado también en la devoción en aquella época? Y es que se había pasionalizado, o sea, se había centrado toda la devoción prácticamente en la pasión. Esto es curioso porque hasta el siglo más o menos XI no se representaba a Jesús muerto en la cruz. Las representaciones de la cruz durante la Baja Edad Media y prácticamente hasta que se separa en el 1054 Oriente de Occidente, era la cruz gloriosa, la cruz invicta, pero nunca con Cristo sufriente clavado en la cruz. Esto no se representaba, solamente a Anselmo de Canterbury ya en el año 1000, con la satisfacción de Cristo en la cruz, ya cambió la teología, se empezaron a representar el crucifijo con el Cristo en la cruz, ¿no? Hasta entonces nada, y si vemos alguno, al principio eran un Cristo glorioso, no sufriente, ¿no? Lo que vemos, y luego ya evoluciona hasta esa pasionalización y ese sufrimiento de Cristo en la cruz. Hay una evolución muy grande, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI se acentuó, ¿no?, este carácter sacrificial
también por oposición a los protestantes, ¿no? La misa también cambió. Antes era de cara al pueblo, se puso de espaldas al pueblo precisamente porque era el Gólgota. O sea, de tal manera que la representación, y eso San Juan de Ávila también lo tiene, dice la misa, dice él, que se celebró el Viernes Santo. Normalmente cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, vemos que se hace calcando la última cena, ¿no? Lo que Jesús dijo en la última cena, las palabras que dijo en la última cena, pero ahí la misa se representa hasta en los más mínimos detalles con lo que se hacía el Viernes Santo. Y es muy curioso, porque, por ejemplo, dicen, el breve silencio cuando empieza el canon significa el comienzo de la agonía dolorosa en la cruz. Los brazos encendidos del sacerdote recuerdan al crucificado. Las campanillas que se tocan en la elevación representan las voces de los soldados que fueron a prender a Jesús. Las 5 plegarias del canon recuerdan las 5 llagas. Las palabras nobis quoque peccatoribus, también nosotros pecadores, dichas en voz alta dando un golpe en el pecho, significan la confesión del buen ladrón. La elevación señala el momento de la expiración. El cáliz tapado con la palia después de la consagración recuerda la losa del sepulcro cubriendo a Cristo. Entonces, como ven, más que la última cena, se van buscando detalles de la misa como que es representación de la muerte de Cristo, que es cuando en realidad fue la misa, dice San Juan de Ávila, ¿no? San Juan de Ávila, por ejemplo, dice, la misa representación es de su sagrada pasión. De esta manera, dice él, ¿no? Dice, el sacerdote en el altar representa en la misa a Jesucristo nuestro Señor en la cruz, principal sacerdote y fuente del sacerdocio. Externamente el sacerdocio en el consagrar y con sus vestidos sacerdotales representa al Señor en su pasión y en su muerte. Las santas vestiduras que se ponen son el lienzo y el sudario con el que Cristo fue a enterrarse, ¿no? Es, dice, la representación de la Sagrada Pasión que en la misa se hace. O sea, hasta tal punto que se pierde la relación de la misa con el Jueves Santo para ponerlo en relación con el Viernes Santo, ¿no? Y este es el humus en el que se desarrolla esta devoción que vamos a exponer de la meditación de la Pasión en los 7 días de la semana. ¿Cuáles son los presupuestos? Porque San Juan de Ávila en esto lo desarrolla mucho más que los otros escritores de esta época. Pues, ¿cómo considera San Juan de Ávila a la persona humana? Él dice que lo que define a la persona humana es que es capaz de Dios. Dice él, y considera cómo te pudiera Dios haber hecho piedra, o no te hacer, o hacerte bestia, o otro animal que no tuviera razón. Y Dios, por su bondad, te hizo hombre, capaz de ver y de gozar de él, ¿no? O sea, lo más importante de la persona humana es que Dios le ha hecho capaz de esa comunicación con él. Y para él, dice, las potencias del ánima, creadas a imagen del Dios Trinitario, son como las vasijas o las disposiciones para que se llene y pueda entrar en comunión con Él. ¿Ven? Esta es la concepción ya de la meditación con las potencias del alma, ¿no? Dice, ¿qué lengua habrá que diga cuán bien, cuán propio, cuán ajustado viene Dios con el alma humana? Pues ella es criada a imagen de Él, y la junta es indecible, el amor es indecible, y así lo son los deleites, según es el hambre, así es la altura. Es una idea en la que insiste con frecuencia. Él dice, te dio memoria con que te acordases de las mercedes que Él había recibido, te dio entendimiento con el que le conocieses, te dio voluntad con el que la amases. O sea, el hombre está creado para este encuentro con Dios. Y así ha sido pensado desde el principio y creado para la comunión con Dios. Por ello, el Señor había previsto, dice él, desde toda la eternidad, la unión de la humanidad con la divinidad en la encarnación del Verbo, ¿no? Para hacer esta comunión con el hombre. Y San Juan de Ávila habla de una cosa muy curiosa. Él dice, Cristo tiene 2 cuerpos. O sea, la persona divina, uniéndose a la humanidad, tomó un cuerpo, ¿no? Y eso fue, dice él, al modo como el alma personaliza el cuerpo. Pero luego ese Dios ya humanado es la cabeza del otro cuerpo que es la humanidad, la Iglesia, ¿no? Y dice, y este le
se une el Verbo ya encarnado con su cuerpo humano, se une a la Iglesia por incorporación, como la cabeza se une al cuerpo, ¿no? O sea, el Verbo es como el alma con el cuerpo, la segunda persona de la Trinidad, y el Verbo eterno y el Verbo encarnado, Cristo, como la cabeza se une al cuerpo. Tiene una catequesis muy bonita, ¿no? de cómo salva, ¿no? En este plan originario de la salvación, dice San Juan de Ávila, pues entró en escena el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo el pecado? Pues que hizo todo más difícil. Fue más difícil la comunión de Dios con el hombre. Dios había creado al hombre para la comunión con él, pero vino el pecado y el pecado hace que el hombre pierda esa predisposición creatural para la unión con Dios. Dice que pierda el gusto y la facilidad con que se convertía y amaba a Dios, y hace de la vida un continuo martirio y una molesta guerra, dice él. Y descubre la gravedad del pecado para él a la luz del amor de Dios en la pasión. Entonces, dice él que esto es lo fundamental. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Dice, en cuanto a Dios, no era necesario. Cualquier cosa que hubiera hecho, pues hubiera conseguido ya el perdón, ¿no?, del pecado. Lo hizo, dice él, por nosotros, para que quedase pintado tan feo el pecado, ¿a dónde le lleva? Que lo aborreciésemos los hombres, ¿no? Eso es lo que él dice del pecado, que no cambió el plan. Es curioso también otra de las catequesis que tiene, dice, el pecado del hombre no cambió el plan de salvación de Dios. Dice, porque el mismo árbol de la vida que estaba puesto en el paraíso, el árbol que daba la vida, fue el árbol del Calvario, del que cuelga Cristo, que también es el árbol de la vida, y también es el árbol de la vida que el libro del Apocalipsis dice que está en el paraíso. O sea, que ese árbol de la vida está presente antes, en y después del pecado del hombre, que es la redención que Dios hace, ¿no? Y entonces él dice, si lo hizo por nosotros, para que viéndole colgado en la cruz, pues viésemos cuál es la consecuencia de nuestro pecado, dice, la santidad de la persona humana no se consigue por sus fuerzas, no es un proceso de perfeccionamiento personal o de maduración en virtudes, sino que se consigue viendo a Cristo en la cruz. Dice él, muchos siervos de Dios han tomado por medio mortificarse y alcanzar virtudes, y así para alcanzar la paciencia el que no la tiene procura acostumbrarse a sufrir. Dice, el camino de la pura ascesis exterior es el que siguieron los filósofos paganos, que se sacaban los ojos, y el que tienen que seguir los moros y judíos que no creen en Cristo. Pero para los cristianos hay otra manera de buscar virtudes engrandecida y alabada por la Sagrada Escritura, y es cuando el hombre, poniendo y asentando su conciencia en los merecimientos de Cristo, que cree que por él ha de alcanzar lo que toca la salvación. Por tanto, dice, esta es la manera de alcanzar las virtudes que ha de ser principal para el cristiano. Entonces, nada mejor para tener una vida cristiana completa que poner la mente en los padecimientos de Cristo en la cruz, porque eso da fortaleza y se aprenden virtudes para la vida cristiana. Dice él en ese texto, dice, hay diferentes caminos para ir a Dios y diferentes modos de servirle. Solo pienso poner uno, porque pienso que es con el que Dios mucho se contenta, que es la oración mental de la pasión, ¿no? Por eso él prácticamente lo que insiste es en este ejercicio piadoso que, como he dicho, luego se perdió, ¿no? La oración mental, para los autores de esta época, para San Pedro de Alcántara y para San Juan de Ávila, es muy curioso porque también es diferente de lo de los monjes. Los monjes era apagar, digamos, las potencias del alma. La mística es como un poco como la nada, como anularse, ¿no?, a uno mismo, y sin embargo en la oración mental es todo lo contrario, es un continuo obrar con el pensamiento, andando en busca del conocimiento de Dios y de nosotros mismos, ¿no? Tener ilustrado el entendimiento y la voluntad inflamada, ¿no? Es menester todo el hombre, todos los sentidos. Dice, ya que los tienes por Dios, las potencias del alma y los sentidos, dice, ya que los tienes por Dios, justa cosa es que le sirvas con ellos, ¿no?
Y entonces él dice, la pasión de Cristo fue en un momento histórico concreto, pero mediante la oración mental se hace como actual para nosotros. Él distingue en un momento dado entre la fuerza del sacramento, dice, la Eucaristía tiene fuerza por sí mismo. Entonces, aunque Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Él nos hubiera salvado de cualquier otra forma, por la Eucaristía se nos hubiera dado la gracia. Pero tiene la fuerza también del ejemplo y de la predicación. Y esa la tiene mediante la meditación de la pasión. De tal manera que en un momento dado dice que meditar la pasión es como comer la carne de Cristo. Prácticamente lo ponen a la misma altura, ¿no? Una que otra. Él, San Juan de Ávila, hasta en 13 ocasiones dice cómo se tiene que meditar la pasión. Lo voy a pasar, pero sí que voy a decir cómo él hace este ejercicio para compararlo luego con San Pedro de Alcántara. Y él es muy metódico. Dice que cada uno en su casa construya un pequeño altarcito, un rincón en el que se retire para orar. Si tiene una habitación, bien, pero si no, un lugar en concreto donde uno tiene ahí pues sus iconos, su crucifijo. Él meditaba, lo que dicen es apoyado en el clavo de los pies de hay algunas representaciones se han visto, al natural, un crucifijo natural que tenía en Montilla, y él se apoyaba en el clavo de los pies y así él meditaba, pero pide que cada uno tenga allí con algún libro devoto y alguna vela. Ya ven que él es muy cuidadoso también cuando la Inquisición pues se metió con él, también era por esto, ¿no? Por estos detalles que él ponía. Entonces dice, al iniciar la meditación, bueno, él dice que al menos 1 hora o 1 hora y media por la mañana. Él propone, igual que San Pedro de Alcántara, una meditación del conocimiento de sí mismo al día, también de 1 hora, hora y media, y una meditación de 1 hora o hora y media, dependiendo de las posibilidades de cada uno, sobre un pasaje de la pasión. San Pedro de Alcántara lo pone la pasión por la noche y el conocimiento de sí mismo por la mañana, y San Juan de Ávila es al revés, pero prácticamente es el mismo ritmo. Entonces, cuando se inicia la oración, dice, al iniciar la meditación, pues hay que hacer una preparación interior, poniéndose en presencia de Dios y pidiendo perdón por los pecados, para continuar con alguna oración vocal que comunique devoción. El maestro Ávila después propone, en segundo paso, hacer una lectura del relato de la escena de la pasión correspondiente al día de la semana. Luego hablaremos de las correspondencias, porque hemos hablado de las horas, pero aquí lo distribuyen por semanas, y yo he puesto en paralelo cómo lo hace Francisco de Osuna, cómo lo hace Bernardino de Laredo, San Juan de Ávila, que tiene 2, Fray Luis de Granada, San Pedro de Alcántara y San Ignacio de Loyola. Lo distribuyen durante la semana, todos ellos hacen esta práctica y la proponen a sus seguidores, ¿no? Entonces, después de hacer esa petición de perdón con una oración vocal, pues él dice, hay que leer el relato de la escena de la pasión que corresponde al día de la semana. Esta lectura no está tomada directamente de la Escritura. Ahí está la diferencia con los monjes, porque la Biblia está en latín, no está tomada de la Escritura, sino de algunos autores espirituales. Se trata, por tanto, de lecturas ya meditadas, o sea, no leen la Escritura, sino que leen la meditación que algún autor ha hecho sobre ese pasaje, ¿no? Y San Juan de Ávila en concreto no desarrolla estas meditaciones, pero San Pedro de Alcántara sí que las tiene desarrolladas. Tiene desarrolladas la que corresponde a cada día. También las tiene Fray Luis de Granada, también las tiene San Ignacio de Loyola y Bernardino de Laredo. Él, sin embargo, que es el gran impulsor, se refiere a estos. Él se refiere sobre todo a Fray Luis de Granada y a Ludolfo de Sajonia, otros libros clásicos, pero fundamentalmente los que han hecho estas meditaciones según su esquema, pues es Fray Luis de Granada, que fue su gran amigo, ¿no? Y tras la lectura de la escena correspondiente de la Pasión, para hacer esta meditación, San Juan de Ávila propone como 4 escalones en los que van entrando todas las potencias del alma del hombre. El primer escalón es el más novedoso, o sea, va ascendiendo por las potencias de la persona, ¿no? Y es lo que él llama el ejercicio de los sentidos. Se trata, dice él, de reevocar el paso apenas leído, la meditación que se acaba de hacer,
propiciando una participación física, sensorial del orante en lo que están pasando. Y San Juan de Ávila invita a ver los colores, a sentir los olores. Dice él, muy curioso, que las mujeres entonces, claro, no había tanta higiene como ahora y no había tampoco entonces tenían una poma. Era una poma que llevaban aquí atada en la cintura con flores o algo así, que daba un olor y que quitaba olores que había y daba otros olores que no eran los corporales, ¿no? Entonces dice que la meditación de la pasión es como esa poma que se ponen las mujeres para dar buen olor, pero bueno, era los colores, la vista, los olores, oír lo que dicen los personajes, entrar en el diálogo, ver sus llagas, para que nos hagamos una idea. Dice lo que una de los textos que él dice del ejercicio de los sentidos, dice: mirad a este hombre, porque en él hallaréis cuantos colores quisiéredes. Bermejo, o sea, rojo, de las bofetadas que recientes le han dado. Fíjate en su cara, ¿no? Está roja. Colorado de las que rato ha, ¿no? Ya algunos hematomas ya se han puesto de otro color más fuerte, ¿no? Dice en la noche pasada, ¿no? Amarillo con la abstinencia de toda la vida y los trabajos de la noche pasada, como si ya no fuera anémico por lo blanco por las salivas que en la cara le echaron, denegrido por los golpes que le habían magullado su sagrada cara, las mejillas hinchadas y de cuantos colores la quisieron pintar los sayones. Qué matices, qué aguas, qué blanco, qué colorado hallaréis allí, ¿veis? Es como meterse con los sentidos en la imagen y descubrir los efectos de la pasión. Y él dice que para este ejercicio pueden ser útiles, y él lo recomienda, algunas reproducciones iconográficas que ayudan al orante a representar los hechos y a participar en ellos. Y esto es curioso porque es una novedad de este momento, ¿no? Los sentidos ya no son puerta del pecado, como eran para los monjes, había que controlar los sentidos, sino que los sentidos son puertas, digamos, para acceder a la experiencia de Dios, ¿no? Ya se ve un cambio grande. Ese es el primer escalón, el de los sentidos. El segundo escalón para San Juan de Ávila es el pensamiento. Una vez que se han puesto en función los sentidos exteriores, poner en función el pensamiento. Y dice él: vuelve otra vez sobre el paso del día haciendo devotas consideraciones para sacar de él dolor de los pecados, virtudes con las que Cristo vivió su pasión y la fuerza necesaria para imitarlas en tu vida. Y son numerosas las consideraciones. Aquí sí que San Juan de Ávila dice muchas, ¿no? Muchas consideraciones sobre el dolor físico, por ejemplo. Una consideración que hace es: vete repasando las partes del cuerpo de Jesús. Mira sus pies y piensa lo que tú has pecado con tus pies. Mira tus manos y piensa lo que tú has pecado con tus manos. Mira su cabeza y piensa lo que tú... Así va haciendo como poniendo en movimiento el pensamiento. Yo he copiado un texto en que dice: en cada paso o misterio, considerad lo primero, quién padece y de quién y por quién padece. Este texto es idéntico en San Pedro de Alcántara. Se copian unos a otros sin necesidad de citarse, porque era el humus en el que está. Para que os espantéis y admiréis el tal misterio. Segundo, cuántos dolores, penas, escarnios, para que lo compadezcáis y os doláis. Tercero, cuán grande beneficio recibís, para que lo agradezcáis. Cuarto, el modo con que humildad, mansedumbre, paciencia, obediencia. Quinto, el amor con que lo padeció, para que le améis. Sexto, cuánta necesidad teníais de esta pasión, cómo la tomó congruente y proporcionada a vuestra capacidad. Séptimo, cuántos frutos salieron del árbol de la vida. Octavo, cómo se nos aplica. Y así hasta 12 o 13 como consideraciones de lo que hay que hacer. Que esto ya veremos que San Pedro de Alcántara prácticamente es calcado, son muy semejantes. San Pedro de Alcántara le gusta, aquí tiene 12, pero San Pedro de Alcántara le gusta jugar con el número 6 en su tratado, ¿no? Por tanto, primero el escalón de los sentidos, ver la representación en la imaginación o bien con un icono delante, ¿no? Y con el relato que uno ha leído de la escena de la pasión. El segundo, las consideraciones con el pensamiento. El tercer escalón dice él que es el ejercicio del amor perfecto, que pone en movimiento la voluntad. El hombre, para que, volviendo de nuevo sobre el mismo paso, descubra el amor de su sacratísimo corazón
que es mucho mayor que los sufrimientos y las virtudes que ha considerado en el momento anterior. Ahora es el amor con que pasó todo eso. Dice, después de haber entrado en la primera sala exterior del templo verdadero de Salomón, que es considerar a Cristo en lo exterior, y después de haber con el cuchillo de la divina palabra sacrificado vuestras irracionales pasiones, que es el oficio que se hacía en la sala del templo que se llama Santa, hemos de proseguir el camino y procuremos entrar en el Sancta Sanctorum, que es el corazón de Jesucristo nuestro Señor. Se trata de esa meditación para alcanzar amor, que culmina con la unión de voluntades del orante, ¿no? Cuando el ánima quiere lo que Cristo quiere. Eso es como lo define. Y todavía hay un cuarto escalón que él no desarrolla, ¿no? Pero que las pocas veces que habla algo es impresionante, porque ya es un poco como la mística, ¿no? El cuarto escalón, él dice que es pasar de la humanidad de Cristo a su divinidad. Y al contemplar al Verbo encarnado, llegar a la contemplación del Verbo eterno. Y casi siempre él deriva, dice, tenía pensado hablar de esto, pero ya me queda poco tiempo y no hablo. Es un escalón que no llega a desarrollar porque yo creo que tiene miedo, porque cuando lo hace dice expresiones como esta: Dios murió en la cruz. Y esto era algo peligroso, porque Dios es impasible. Y él dice, Dios es impasible, pero no es incompasible. Y llega a decir, más padeció el Padre de ver morir a su Hijo de lo que sufrió el Hijo, ¿no? Y tiene unas expresiones también que bueno, en esta tradición fue cuando empezó, de los monjes escitas, tenían una expresión que es unus de trinitate passus es, uno de la Trinidad sufrió pasión, ¿no? Que le declararon herética, pero en este momento la aceptaron como verdadera, ¿no? Porque se admitían que Dios, no podemos decir que sufrió, porque Dios no sufre. Y entonces él tenía un poco de miedo, yo creo, a todos estos, ¿no? La finalidad que pretende San Juan de Ávila con estos escalones, ¿cuál es? Pues es el encuentro con Dios, que se puede dar en cualquier momento del proceso, de tal manera que él dice claramente que esto es como echar leña. Él dice que este método es echar leña hasta que el alma humana se llena de Dios y en ese momento parar, ¿no? Y este es un método que, aunque él codifica, no desarrolla en sus meditaciones, pero sí que lo desarrollan muchos de su época. Yo en concreto he comparado aquí, como he dicho antes, a Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo, Fray Luis de Granada, San Pedro de Alcántara y San Ignacio de Loyola. Voy a ir de Francisco de Osuna. Es un poco el iniciador en el abecedario espiritual. Él desarrolla una parte en que va distribuyendo la pasión durante la semana, ya es de los primeros que lo hace, y ve toda la vida de Cristo como una pasión, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar porque San Francisco de Osuna es muy expresivo, quizás solamente dice él, ¿no? A veces con exageración, exagerando el dolor. Dice, Jesús en la cruz sintió un dolor corporal mayor que el de un parto. En el huerto de Getsemaní sudó más sangre que tiene el cuerpo humano. Y hace descripciones muy retóricas. Por ejemplo, el Ecce Homo lo compara con un toro. No era extraño entonces comparar la pasión de Cristo con animales. Incluso con el lagar lo hacen, con el animal que da vueltas en la noria, también con el elefante que se cae. En aquella época muchas veces representan el elefante que se cae como el pecado y Cristo que es el que levanta, porque un elefante que se tumba no se puede levantar solo, ¿no? Como el que necesita la pasión de Cristo. Pero él, por ejemplo, del Ecce Homo lo compara con un toro. Dice, pues que a los toros echan púas y desuellan los animales, y tus espinas se dicen ser como púas que te ponen en las garrochas para correr los toros, ¿no? Como si a un toro le van clavando las banderillas también, ¿no? Y la flagelación, pues le dice que es peor que el cuerpo de un leproso, como un manantial de sangre. Bernardino de Laredo es quizás el más sistemático, pero él habla en la tercera parte de su libro, Subida al Monte Sión, de la recolección, ¿no? Y dice que lo curioso de Bernardino de Laredo es que la meditación de la pasión ya no es para los principiantes, sino que es para los recogidos, o sea, para los que son ya proficientes en la vida espiritual. Y esto le pasa también
a San Ignacio de Loyola, que pone la primera semana es el conocimiento de sí mismo, de las 4 semanas de los ejercicios, la segunda es la vida oculta de Jesús, la tercera es la pasión, y ahí ya dice esto es para los contemplativos solamente, no se puede pasar de ahí si no se ha conseguido un cierto nivel, ¿no? Y la 4ª semana es la resurrección, ¿no? Pues ya Bernardino de Laredo lo hace, pero nos interesa más San Pedro de Alcántara, que es muy parecido, como ya sabemos, al libro de la oración y la meditación de Fray Luis de Granada, ¿no? Pero el tratado de la oración y de la meditación es importante porque lo adoptaron los franciscanos durante mucho tiempo como manual de oración, o sea que este texto lo usaban como un devocionario, ¿no? Y el capítulo 4 él lo dedica a la meditación de la pasión, que organiza en un ritmo semanal. Y él, como digo, le gusta mucho el 6, ¿no? Y entonces él propone un método, dice él, que consiste en aplicar el entendimiento y la voluntad para entender y gustar lo que se lee. O sea, él propone las meditaciones para cada día y la meditación consiste en aplicar el entendimiento y la voluntad. Todas las meditaciones comienzan aparejando el corazón, dice él, con una oración mental, y después una lección, la lección que él dice. Pero la lección no es una lección como en los monjes, que era de la escritura, sino que es la lección de la meditación que él propone. Cada día propone una meditación. Y en esas meditaciones aparece mucho la palabra mira, ve. En concreto, hasta 64 veces en este tratado dice mira, o sea, es los sentidos de nuevo, ¿no? Lo que se ponen en funcionamiento, que focaliza la atención del alma en la escena. Después de la lección viene la meditación, que él distingue entre la intelectual y la imaginativa, o sea, que también entrar la imaginación, que es como la memoria, es la memoria, traer a la memoria y reconstruir imaginativamente, dice, meditación imaginaria de cosas que se pueden figurar con la imaginación, como todos los pasos de la vida y de la pasión, ¿no? Con la imaginación, San Pedro de Alcántara pretende introducir en la escena mediante la representación, de manera que ella es y cómo pasaría. Es curioso porque así como San Juan de Ávila habla de meterte allí a los pies de lo que están hablando y entrar en diálogo, San Pedro de Alcántara dice que el alma humana es tan ancha, tan grande, que no tienes que ir a Jerusalén, sino meter a Jerusalén dentro de tu cabeza, ¿no? Dentro de tus capacidades. Es muy curioso porque así como en el siglo XVI pues, se exploraba el nuevo mundo de América, también se exploraba el nuevo mundo del alma humana, ¿no? Y ahí tenemos a Santa Teresa con sus moradas y todas estas disquisiciones que son en gran parte psicológicas, o sea, de exploración del alma humana. Y dice, y no pienses esto como cosa ya pasada. Es lo mismo que decía San Juan de Ávila, esto no es algo que ya se ha pasado, sino como cosa presente, no como dolor ajeno, sino como tuyo propio. Y para ti mismo ponte en el lugar del que padeciste y mira lo que sentirás si en parte tan sensible como es la cabeza te hincasen muchas y muy agudas espinas y penetrasen hasta los huesos, ¿no? O sea, esta es la meditación, ¿no? Poner en funcionamiento el entendimiento y la voluntad. Luego él dice que hay que hacer acción de gracias, ofrecimiento y oración. Son los 6 pasos que él detalla, ¿no? Que él va detallando. Y para que veamos la cercanía que tiene con San Juan de Ávila, pues él participa también de la idea de que la santidad no se alcanza solamente con actos de sacrificio y de penitencia, siendo lo penitente que era, ¿no? Pero no es lo único, sino con la ayuda de la gracia que Cristo nos ganó y a la que accedemos por la meditación. Dice él, la devoción, la cual, aunque no es más que una sola virtud, nos habilita y mueve a todas las virtudes y es como el estímulo general para todas ellas. Y dice, el fin de todos estos ejercicios es la obediencia a los mandamientos de Dios y el cumplimiento de su divina voluntad. Y porque tan gran victoria como esta no se puede alcanzar sin muy grandes favores y regalos de Dios, por esto principalmente se ha de ejercitar en la oración, para que por ella se alcancen los favores y se sientan estos regalos para salir con éxito de esta empresa. Él, la distribución que hace es el lunes, dice, este día hecha la señal de la cruz,
con la preparación que antes se pone, se ha de pensar en el lavatorio de los pies y la institución del Santísimo Sacramento. O sea, va, digamos, linealmente. Empieza con la última cena, el lavatorio de los pies y la última cena. El martes, este día pensarás en la oración en el huerto y en la pasión del Salvador y la entrada en afrentas de la casa de Anás. O sea, va dividiendo y él hace la meditación para ese día. El miércoles, este día pensarás en la presentación del Señor ante el pontífice Caifás y en los trabajos de aquella noche y en la negación de Pedro y los azotes a la columna. Va poniendo las escenas y las meditaciones. El jueves, este día, se ha de pensar en la coronación de espina, el ecce homo y cómo el Salvador llegó con la cruz a cuestas. El viernes, este día, se ha de contemplar el misterio de la cruz y las 7 palabras que el Señor habló. El sábado, este día, se ha de contemplar la lanzada que se dio al Salvador y el descendimiento de la cruz con el llanto de Nuestra Señora y el oficio de la sepultura. El sábado siempre está la Virgen, ¿no? Y el domingo, este día, podrás pensar la descendida del Señor al limbo y el apacimiento de Nuestra Señora y María Magdalena y los discípulos, y después el misterio de la gloriosa ascensión. San Juan de Ávila también empieza así, pero llega un momento en que hace como la división más lógica, porque aquí empiezan siempre con la última cena el lunes, pero claro, la última cena fue el jueves, entonces San Juan de Ávila lo reorganiza para que de alguna forma él dice que es como la celebración que hacen en Jerusalén de la Semana Santa, y es como distribuir los misterios, que es lo que nosotros lo tenemos, prácticamente es como la Semana Santa, pues él lo organiza prácticamente igual, poniendo el jueves la última cena, el viernes la pasión, el sábado la Virgen María y el domingo la resurrección. Y las 6 cosas que has de meditar, pues verán cómo nos suena prácticamente a lo que decía San Juan de Ávila, ¿no? Dice, aquí es de notar qué 6 cosas se han de meditar en la pasión de Cristo. Primero, la grandeza de sus dolores, para compadecernos de ellos. Segundo, la gravedad de nuestro pecado, que es causa para aborrecerlo. Tercero, la grandeza del beneficio, para agradecerlo. Cuarto, la excelencia de la divina bondad y caridad, que allí se descubre para amarla. Quinto, la conveniencia del misterio, para maravillarse de él. Y sexto, la muchedumbre de virtudes que resplandecen en él, para imitarlas. Y él desarrolla cómo estos 6 pasos, se pueden aplicar a cada una de las escenas. Esta es la más alta y la más provechosa manera de meditar la pasión de Cristo, que es la vía para su imitación, ¿no? Esto es, y luego textos prácticamente calcados de San Juan de Ávila. En cada escena tienes que ver quién padece, por quién padece, cómo padece. Prácticamente son porque no tenían, como hoy nosotros tenemos a lo mejor dificultad en copiar, ¿no? Como dicen, ha plagiado. Entonces no tenían este problema porque no había esos derechos de autor ni tanta sensibilidad, ¿no? Y termina con el nacimiento de gracias. San Ignacio de Loyola, pues es muy parecido. Ya he dicho que él lo retrotrae a la tercera semana, pero también dice considerar lo que Cristo padece en su humanidad para llegar a lo que se esconde en su divinidad. Una de las cosas que tienen estos autores es que dicen que la humanidad de Cristo comparan con una ventana saetera, que la entrada es pequeña, pero luego se abre, ¿no? Entonces, las llagas de Cristo es una ventana que te permite ver la profundidad del amor de Dios. Y, bueno, pues esto también tiene una repercusión, quizás para terminar una pequeña reflexión última. Esta distribución de la pasión a lo largo de la semana, este ejercicio que practicaron todos estos autores del siglo XVI y que luego se perdió, sin embargo, ha dejado su huella. Ha dejado su huella en la devoción popular. En concreto, la palabra paso. La palabra paso se fraguó en este tiempo. Paso es un pasaje, y así se entiende, pero paso también es un momento de la pasión. Reflexiona lo que pasó, es lo que pasó, lo que sufrió Cristo, ¿no? En la pasión. Entonces es un pasaje, es un relato de ese pasaje, digamos, de ese momento de la pasión. Un paso se refiere a los pasos de Semana Santa. No decimos paso a otros pasos de las imágenes, ¿no? O quizás por concomitancia, pero surgió de ahí. Y también es
una representación artística de lo que de ese momento, ¿no? Y eso es lo que hacemos en la Semana Santa. Hay un libro muy curioso que estudia cómo en este momento surgió esta palabra paso, que sustituyó a la latina membra. En castellano se puso paso, pero en los latinos, los benedictinos, usaban membra para los misterios de Cristo. Fracciones, membra es un miembro, una fracción. Y aquí se puso paso para la distribución a lo largo de la semana. Entonces hay un género literario que es el paso y está, yo creo que bastante bien estudiado. Y esto lo que nos dice es que estos autores del siglo XVI no solamente eran espirituales, escritores espirituales, sino que también forman parte de nuestra historia y forman parte de nuestra literatura, ¿no? De la literatura española. Igual que la música del siglo XVI es toda religiosa, o igual que las otras artes plásticas son todas religiosas, pues la literatura del siglo XVI española es también en gran parte religiosa. Luego en el siglo XVII ya estará el Quijote y otros, pero en el siglo XVI realmente la mayoría de los escritores o eran clérigos o religiosos y escribían pues con gran profundidad y con gran arte pues sobre temas religiosos. Y no sé si hay preguntas o algo. Yo aquí ya he ido muy deprisa porque yo creo que era más árido, y aunque a mí me parece muy interesante porque en realidad esto fue mi tesis, que era comparar prácticamente este ejercicio piadoso que se perdió. Ya digo que así como el Rosario, el Vía Crucis se mantuvieron, sin embargo este ejercicio a partir de ahí del siglo XVI quedó la forma de meditar. San Francisco de Sales prácticamente tiene el mismo esquema copiado de San Juan de Ávila, pero la práctica de la meditación de la Pasión desapareció, no continuó, no tuvo